España baja por primera vez en muchos años de la cifra mágicamente maldita de los 3 millones de parados. ¿Cómo se ufanan Yolanda Díaz y el señor Escrivá? Esta es la buena noticia. La mala noticia, o el revés, la cruz de la moneda, se la daba hace unas horas el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha concedido una larga y muy interesante entrevista en Onda Cero a Carlos Alsina. Claro, si una de las cosas que hacen es cambiar la denominación, por ejemplo, los parados temporales ya no son temporales, ya son fijos discontinuos y no computan en las listas del INEM, pues la hemos fastidiado. ¿Que se está creando empleo? Puede, Manon Tropo, depende. ¿Qué tipo de empleo se está creando? Contestación oficial. Se está creando empleo de calidad y de larga duración. 6 o 8 de cada 10 contratos son indefinidos. Ya, porque la legislación laboral que han aprobado obliga a ello, pero ello no quiere decir que no puedan ser fácilmente despedibles, valga el palabra, o puestos en la puñetera calle, exactamente en las mismas condiciones en las que lo eran hasta hace unos años. ¿No le dará vergüenza sacar pecho, con perdón, a Yolanda Díaz con toda la mierda y toda la basura que tiene Podemos en casa, aunque ella dice que no es de Podemos, efectivamente, porque para eso ha creado otra marca y se ha autopostulado dentro de una plataforma de nueva creación en la que aspira a suceder al señorito, a generalísimo Sánchez, blanqueando la imagen de una marca, vuelvo a repetir, cuyo prestigio está ya por los suelos y que llevan 6 años robando, a juzgar de las distintas líneas judiciales que tienen abiertas, iba a decir que hasta matando, y no es una exageración, la provincia de Ávila no queda tan lejos. Digo que no le dará vergüenza a Yolanda cuando esta mañana la Fiscalía ha tenido que intervenir una vez más en socorro de los socios gubernamentales, parándole los pies, tratando de ponerle puertas al campo a la actuación de un juez independiente que quería seguir con la investigación de la financiación irregular de Podemos, focalizada básicamente, por ejemplo, en el patrimonio del señor Monedero y de la señora Vescansa, cuya virtud principal no era el trabajo, por eso ya en Galicia, cuando la conocimos hace muchos años, la llamaban Carolina Descansa, y, según la Fiscalía, no ha lugar porque son investigaciones prospectivas. Ahora le preguntaremos dentro de unos minutos a Mario Garcés, a uno de nuestros invitados esta noche, jurista eminente, ¿qué demonios quiere decir eso de investigaciones prospectivas? No les da ninguna vergüenza. Están en su predio, están en sus luchas de poder, están en conservar sus prebendas. Nunca se han visto en otra, ni se van a volver a ver en otra. Nunca habían dispuesto de tanto poder ni de tantas regalías, no siendo la menor de ellas la disposición de fondos públicos a la que tienen acceso y sus propios sueldos, insisto, y sus propias prebendas personales. Mientras tanto, los acontecimientos siguen su curso. El juez es el el tiempo, mejor dicho, es el mejor juez. Dentro de 24 horas arranca la campaña electoral en Andalucía, en la que Juanma Moreno sencillamente va a barrer. Veremos a ver hasta dónde llega el olonizaje, el olonazo, el efecto Olona. Siempre digo lo mismo, a mí me da igual que Vox, lo dije en Castilla y León, lo digo aquí también, me da igual que Vox al final se quede en 17 o tenga 23, 24 o 25. Si entre el Partido Popular y Vox suman la mayoría suficiente, y la información de la que disponemos es que 2 de cada 3 votos de los andaluces van a ir a una de estas dos formaciones políticas, la izquierda, al igual que en Madrid, no vuelve a gobernar en Andalucía, ni siquiera casi con las armas. Las últimas encuestas son incluso mucho más optimistas, el CIS de hoy ni lo valoro, ni lo contemplo, ni lo comento, y sugieren ya incluso la posibilidad de que Juanma Moreno supere los 50 escaños y pueda gobernar en solitario. Independientemente del resultado final, lo interesante son 2 cosas. A, que la izquierda no va a tocar poder durante los próximos 4 años en Andalucía, por tanto, va a seguir sin tener posibilidad de meter sus sucias manos en la caja. Y B, la más importante, después de ese gran punto de inflexión en la reciente historia política de España, que fue el 4M, que fue el ayusazo, y los buenos, excelentes resultados del Partido Popular y de Vox en Castilla y León, este ya va a ser el aldabonazo definitivo que marque el principio del fin del socialcomunismo en España. Saludamos a nuestro primer invitado de esta noche, Enrique Calvet, ex eurodiputado,
analista político, físico, toda una eminencia, porque además lo demuestra diariamente y semanalmente en su paso por la retaguardia de periodista digital, televisión y por otros medios de comunicación, donde va destilando su sapiencia y su juicio, que al estar tan cargado de sentido común, cosa cada vez menos frecuente en la política española y en la vida en general, pues llama doblemente la atención. Don Enrique Calvet, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha conseguido usted que me ruborizara, pero al final ni me he reconocido. O sea, debe de hablar de otro Enrique Calvet. Debe de tener usted un primo por ahí, por alguna parte. Sí, exacto. Dicen que todos tenemos un clon. gemelo, Enrique, en alguna parte del mundo. Algún día le contaré en Debe ser. privado una anécdota personal que estuvo a punto en una ciudad de Brasil que visité hace muchos años de costarme caro, porque luego alguien que me protegía en aquel viaje me dijo, créeme que eres su vivo retrato. Me confundieron con uno que no era yo, pero para mal. Y lo único que me debió de salvar es que el susodicho era bastante más alto que yo. Debía de sobrepasar el 1,90. Medía como 10 centímetros más que yo. Y eso me salvó porque por lo visto era idéntico a él. Pues a lo mejor conozco a otro Enrique Calvet. Yo creo que no. Yo creo que estoy hablando de usted y nuestros espectadores lo saben. Enrique ha bajado el paro. Por primera vez en muchos años, Yolanda, porque se arroga el mérito, por supuesto, y un poquito también el señor Escrivá, han colocado la cifra de parados por debajo de los 3 millones. Claro, lo ha dicho Feijóo esta mañana, se lo ha dicho a Carlos Alsina, lo llevamos diciendo muchos desde hace mucho tiempo. Por aquí han pasado en las últimas semanas, por esta mesa, pues hombre, gentes que prácticamente no saben nada de economía. El doctor Daniel Lacalle, la doctora María Blanco, casi nadie al aparato, Salva Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, don Rafael Pampillón, catedrático de Economía del IE Business School, es decir, casi nadie al aparato, y todos opinan pues, en un sentido un poquito diferente al del señor Escrivá y al de la señora Yolanda Díaz. Claro, si empezamos a maquear las cifras, hemos hecho una ley en la que nominativamente, y no es baladí el detalle, pues por ejemplo a los temporales de toda la vida los llamamos fijos discontinuos y además no computan. Pues oiga, con perdón, así mi prima baja el paro. Vamos a ver. Ni tanto ni tampoco, en mi opinión. Es Dígame. decir, lo peor que está haciendo este gobierno no es ni mucho menos lo de la política económica a corto, ni tampoco en el mundo del trabajo. No hay que... en una situación difícil está conteniendo el desempleo, que en España es ya un mal endémico de muy antiguo, pero lo está haciendo a base de deuda, es decir, está haciendo una cosa a corto plazo que nos está costando mucho dinero y que será insostenible. Vamos a ver, lo del el cambio de nominación. Es verdad que puede haber, evidentemente, cambio de denominación, pero eso no funciona cuando vemos la EPA, porque la EPA es solo la gente que quiere trabajar y no trabaja ni siquiera 4 horas al mes, 8 horas, ya no me acuerdo. Pero algo se está haciendo que no está del todo mal. Es un poco como los mini jobs que hizo Schrödinger en Alemania, es decir, bueno, si usted computa ahora los que solo trabajan a la vez que estudian en formación profesional y tal, sí, pero bueno, es gente que de alguna manera son ciudadanos que de alguna manera están en el mercado de trabajo, tienen una ocupación, por ejemplo, fijo discontinuo supone que tendrás prelación en la próxima llamada en la temporada que te toque, que tienes derecho a formación, que estás más cubierto, es decir, es mucho mejor que estar en el mercado negro o estar en el paro. Y claro, la temporalidad lo que no aseguraba con relación a lo fijo discontinuo es que tenías el puesto asegurado para cuando te volvieran a llamar. Si tú ya habías encuentras otra cosa, mejor, pero el temporal directamente pasaba a salva. Es decir, hay cosas que se han hecho bien. Pero lo que hay que ver, y han visto y saben muy bien todas las eminencias y amigos que usted ha citado,
es que el problema de España es que sistemáticamente tiene el mayor paro, y no digamos ya el paro juvenil, de la eurozona y de la OCDE, es decir, del mundo occidental. Ayer Y además, tuvimos los datos. Una media de un sí, 6%, Enrique, los conoces, hace 24 horas, mientras que estamos sí, en un 13,2, en un 13,3 en España. Un poquito exacto, más del que doble. es una barbaridad. Que es una barbaridad y además una barbaridad que es un paro estructural. Ujú, Es decir, que no es porque correcto. se nos ha caído un meteorito y bueno, No. en cuanto que nos o el volcán de Canarias, en cuanto que nos repongamos, Mm. volveremos a nuestro suelo natural. En Estados Unidos el suelo natural puede ser 3-4%, Un por 3 ejemplo, como en mucho, un tres y Alemania debe medio. de ser por ahí. Nosotros es que parece que sea nuestro suelo natural. Y claro, una sociedad con 13% de paro es una sociedad profundamente enferma que no es sostenible a medio plazo. Y eso no se puede olvidar mes a mes diciendo, hombre, esta vez hemos creado 1000, es mejor que se cree algo, pero no se ataja el problema fundamental, ¿vale? Que es su enorme paro estructural, que es endémico, que lleva decenios, y que necesita y solo se podrá arreglar con reformas estructurales y no por políticas de parche o políticas económicas de parche. Eso sí es verdad. Por lo tanto, mes a mes, pues es cuestión de morbo. Hombre, pues un poco menos, un poco más, etcétera. Pero el problema, verdad, de fondo es que tiene que ser una prioridad y una política de Estado. Es decir, tenemos que cambiar las estructuras que nos hacen tener ese volumen insoportable de paro. Y Tener, como yo digo Enrique, siempre, sí, perdona, perdona. no, como yo digo siempre, una cosa fundamental es recuperar la unidad de mercado en España. Mira, tal cual, literal, fue lo que me dijo hace 48 horas en esta mesa Pampillón, que también No me extraña. algo de esto sabe. Es evidente. Lo Sí, que se está, más que yo. parte de las políticas ensalzábamos, y además no me duran prendas en reconocerlo, lo que está haciendo Ayuso, bueno, y básicamente Javier Fernández Lasqueti en Madrid, que yo creo que lo están haciendo excelentemente bien. Cuando decimos que hay un paro estructural en España, bueno, pues de una ratio muy superior a la de países pues como Estados Unidos, ¿no? Que tiene entre un 2, un 3, un 4% como mucho. Lo que en el fondo queremos decir, para hacérselo fácil al respetable, es que hay varios millones de personas que son, valga el palabra, incolocables. Sí, Dos, señor. dos gamas de personas. La gente que con 50 y tantos, esto se ha visto muy bien, no desde la última crisis, de esta desgracia cuyo nombre no podemos pronunciar aquí, de los últimos 2 años, desde el 2008, gente de 50 y pocos años, a la que quedan 13, 14, 12, 15 años en el mercado, pero que se han visto expulsadas de un trabajo de toda la vida, de veintitantos años, de un buen sueldo, de una gran empresa, etcétera, etcétera y tal, y que, claro, tienen muy difícil reconvertirse, porque ahora hay profesiones, oficios, en los que no ya con 50, con 40 ya directamente te escupen a la cara cuando vas a una entrevista de trabajo. Lo digo en términos un poco vulgares. B. Hay otros, bueno, y luego la gente joven, que es a donde quiero ir. Uno de los aspectos, hablando de esto, Enrique, quiero conocer tu opinión, porque quien más me incide en ello, porque claro, ella une una doble condición. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, pero su actividad principal, amén de otras muchas, es la docente y conoce, por tanto, muy bien la Universidad Española. Esto yo se lo he oído también en el pasado reciente a CEOs de grandes y conocidas empresas españolas. Hay un divorcio total entre la universidad y el mercado de trabajo. Lo que ahora mismo, la formación que reciben ahora mismo nuestros jóvenes cuando terminan su grado universitario, no tiene nada que ver con lo que demandan las empresas, las grandes empresas. Eso es un problema grave, en opinión de María Blanco, en opinión de Daniel Lacalle. ¿Tú eres de la misma opinión, Enrique? Reformas estructurales, no me refiero a la reforma del Estatuto de los Trabajadores, etcétera. Es una visión social global. Es decir, tenemos, y eso lleva tiempo, es verdad, tenemos desde luego, por ejemplo, que revisar lo que es nuestro tejido industrial. No basta con decir, no, pero es que somos un tejido de pymes y tal. Sí, claro, pero es que eso es muy frágil. Precisamente deberíamos fomentar que las microempresas pasaran por lo menos a medianas empresas, que es lo que pasa en Alemania. Bueno, ir reformando un tejido industrial es largo, pero es importante.
a través de sectores de más tecnología, a través de mejorar la sensibilidad a la demanda. Bien, por ejemplo, una segunda reforma estructural necesaria es la educación, por supuesto. Y no digo la formación profesional, digo toda la educación. Porque aunque esté desligado, y eso es una de las subcosas que hay que cambiar, la universidad del trabajo, más preocupante es que, del trabajo de las empresas, que las empresas estén desligadas de la formación profesional. La universidad debería quedarse poco a poco reducida a formar investigadores y docentes y no formar meramente trabajadores técnicos, ¿no? Entonces, dicho esto, las cifras indican que el nivel de paro entre los universitarios, aunque cada año eso se deteriora porque se deteriora lo que supone ser universitario, pero la cifra de paro entre los universitarios es inferior que entre los jóvenes sin formación, llamados ninis y etcétera. Es decir, si queremos acabar con el paro estructural en España, tenemos que crear puestos de trabajo o tenemos que ocupar los puestos de trabajo de poco valor añadido con población española. Y la población española nini vive de la subasistencia y lo que hacemos es coger inmigración extranjera de poco valor añadido, pero que sí está dispuesto a coger determinados puestos de trabajo. Claro, pero porque además vienen sin contrato, no cotizan a la seguridad social. Es falso esto, además, la propaganda de que estos son los que nos van a pagar las pensiones. Podrían hacerlo, pero si no tienen una situación laboral regular, ya me contará usted cómo diablos nos van a pagar las pensiones. Las cuentas por ahora, y recomiendo los estudios de don Alejandro Macarrón, son claras. Al final nos terminan costando más. El suicidio demográfico de España, obra de referencia que recomendamos siempre. Sí, absolutamente. Esta es otra. Después, tenemos que aumentar la competitividad de las empresas españolas. Eso requiere una reforma estructural, por ejemplo, de nuestro espacio y sistema energético. Y eso, todo eso, es decir, una modernización real de España, no modernización solo de su mercado de trabajo, sino una modernización real de España. Ya dije lo primero que había que hacer, que es recuperar la unidad de mercado en España y además potenciar la plena movilidad de los trabajadores. Cuando ahora, claro, es que la persona solo quiere trabajar si es a 20 metros de su casa. Pero oiga, esto no es serio. O sea, un país que ha sido un país de migración, hombre, por lo menos lo que tiene que saber es que si tiene una buena posibilidad en Huelva o en Irún, me da igual, y vive, pongamos, en Guadalajara, un joven no puede ser reticente a ir a coger esa posibilidad. Entonces, fomentando el aldeanismo y todo eso, pues mal vamos. Por lo cual, eso es lo que habría, esas reformas estructurales y lo que dice el señor Pampillón y mi amiga María White, María Blanco, es lo que hay que... Y hay que empezar esta tarde. Porque, mejor hoy que mañana. En cambio, y no solo lo que esperan es poner, lo que prefieren es poner parches que disimule el periodo electoral de 4 años, y tal, y ya veremos después. Y así nos salimos. Llevamos mucho tiempo a falta de reformas estructurales y en profundidad, yo diría, del ámbito económico-político español. Usted, don Enrique, la política es otra cosa, claro. No, digo la seguridad jurídica. La seguridad jurídica también. Hay que atraer inversiones del extranjero. Le iba a preguntar, antes de que se me disparara el asistente de voz de Google, los teléfonos de vez en cuando cobran vida propia, ya están aquí. Sí. Luego alguien se quejará de que nos espíen y tal. Bueno, si solamente nos espiaran. No, le iba a decir, por terminar de provocarle, le retengo 2 minutos más, Enrique, ¿qué diablos hace un sabio como usted, o qué diablos ha hecho un sabio como usted dedicándose durante tantos años a la política? Claro, porque usted es uno de los pocos raros mortales que
que esto de la política, no sé si se lo sigue creyendo, pero se lo ha creído durante muchos años, porque ha tenido vocación de servicio público, porque ha tenido un corpus doctrinal en la cabeza, una idea de España y ganas de hacer algo al servicio de la comunidad. Justamente al contrario, el 90% del respetable que llegan a la política para pillar, para servirse o para acceder a determinados puestos que en la vida privada jamás alcanzarían. Estamos llegando a unos niveles, Enrique, de esto hemos hablado mucho en las últimas semanas, de degradación de la vida económica, social, pero sobre todo política e institucional brutales, con un gobierno autonómico, la Generalidad de Cataluña, que incumple sistemáticamente las decisiones de los tribunales de justicia, y un gobierno central que mira hacia otro lado, que se hacen los locos, que dicen, bueno, pues que si eso, que ya vaya mirando el Supremo a ver qué hace con ellos. Oiga, no, que usted es el gobierno de España. Tendrá que hacer algo, ¿no? Con un gobierno que está partido en dos desde hace mucho tiempo, que se tiran los trastos a la cabeza entre ellos, no ya entre los podemitas y entre los socialistas, entre ellas. Esta mañana discrepaban la ministra de Hacienda y la ministra portavoz del gobierno, cuyo nombre no recuerda a nadie, Isabel Sánchez Pérez o Rodríguez, digo siempre un poco no despectivamente, irónicamente, porque nadie la conoce y porque además no hay nadie en casa, porque María Jesús Montero, mire, fíjese, podrá caer mejor o peor, pero hombre, por lo menos aprovechó los estudios que se le dieron, ¿no? Aunque sea para el mal. El espectáculo es tan surrealista, tan degradante y sobre todo deja tan a la altura del betún la imagen de España y la marca España, ahora que está tan de moda por los suelos, a cualquiera de nuestros socios franceses, británicos, alemanes, italianos, norteamericanos, que los españoles se preguntan hasta cuándo va a durar este suplicio, cuándo apartará, no sé, la divina providencia o alguien, lo que haya por ahí arriba, si es que hay algo, este cáliz de nosotros. ¿Usted cree que Sánchez, bueno, ya dimos el lunes aquí la exclusiva de que iba a haber crisis de gobierno forzada por la salida de Margarita Robles, que está hasta las narices ya? Yo dije que en julio, pues me dicen fuentes seguras a mí y a mi amigo Fran Blanco Argibay que va a ser en julio. Si es el 2 de agosto, que no me crucifiquen los haters, que ya les tengo ahí esperándome, ya lo sé. Bueno, es el precio que hay que pagar. ¿Qué le vamos a hacer? Y que habría una crisis de mayor calado. ¿Usted cree realmente que esto aguanta hasta el final de la legislatura, don Enrique? Por hacer una pregunta concreta. Pues desgraciadamente yo creo que sí, porque no se han visto en otra, es decir, ni ese conglomerado friki que se llama Unidas Podemos, Marea Galicia, Adelante Andalucía, los verdes, la escisión de los verdes, sí, los anticapitalistas, la madre Cartagena, que y lo que sea tal y cual, saben que es difícil que vuelvan a tener algo de poder y condicionar y sobre todo hacer lo que están haciendo, gracias a la señora Delgado en particular, sí, que es nuclear, por supuesto, deteriorar las instituciones y nuclear, como dicen los franceses, no hay usted, es decir, infiltrarlos de sectarios fieles y como por ejemplo es el caso de la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera. Y por supuesto tampoco lo tendrán tan bien como ahora los partidos separatistas, que son los que en las cosas esenciales, llevan gobernando España desde hace 25 años, 25 o más. Es decir, ¿por qué se fue Rajoy al final? ¿O por qué? Porque el PNV lo decidió y se dio cuenta de todo. Entonces, perder ese chollo no lo creo. Y además, la mayoría de las encuestas todavía dan, por supuesto, que baja el sanchismo y todo esto, pero el SPS, el sanchopodemismo separatista, sigue siendo mayoritario, que es a lo más que puede pretender Sánchez para mantenerse en el poder. Y quiere utilizar para eso también, sin duda alguna, no ya lo de la OTAN, pero sí la presidencia del Consejo, del Consejo de Europa, ¿no? Que es el primer semestre del año pasado. Todas esas razones me hacen pensar a mí que, no, hombre, lo que no sé es si algunos poderes fácticos muy poderosos de verdad se acaban de caer como San Pablo y dicen, no, esto ya no puede seguir así. Pero si no, yo creo más bien que sí que va a aguantar. ¿Se refiere usted a una banquera que se pasó años formándose a medio camino entre internados británicos y suizos? ¿Se refiere usted a ese tipo de poderes? ¿O? Sí, por ejemplo, no sé, vamos, sí, a los que... En fin, no, esto lo digo yo, se me ocurre a mí, son cosas que es se me ocurren don Dinero, por ejemplo, ¿no? Poderoso caballero es don Dinero. Pero sí he de decir una cosa.
Pero creo que ya se lo dije la última vez, entonces permítame que me repita como los viejos gagás. Repítase, porque yo lo hago 7 veces cada día. Durante mucho tiempo, durante un año, la idea era, para que hiciera el menor mal posible, que el Sancho Podemismo separatismo se parara y hubiera unas elecciones generales. En fin, había que echar. Pero no se hizo, no se pudo hacer, fue muy hábil y aquellos se mantuvieron. Y para eso se han contribuido muchas cosas. Por ejemplo, la señora Batet dando la calidad de diputados a una cincuentena o cuarentena de personas que juraban la Constitución prometiendo que la iban a destrozar a ella y a España. Como usted comprenderá, en este país la democracia es una cosa muy relativa. Pero ahora ya no es eso, el mal está hecho, se ha hecho muchísimo mal en las instituciones, en el tejido económico, se ha hecho mucho mal. Y por lo tanto, ahora no se trata de echarlo y ya. Es decir, yo estaré muy pendiente de quién venga con una visión de España y de la reconstrucción de España y la reconstrucción del Estado de Derecho. Eso me gusta. Eso es, o sea, no basta, estos que se vayan. ¿Y qué va a venir? ¿De nuevo al señor Rajoy? ¿Bis? Pues mire, para eso no se preocupe. Ahí en ese punto nos habíamos quedado la última vez que hablamos, hace 15 días, Enrique. Pero para que nadie se llame a engaño, no me estoy pronunciando en favor de ningún partido, nunca votaría a un partido que en estos momentos esté intentando fragilizar la Unión Europea, ¿no? Por si alguien se cree que me estaba haciendo partícipe, me estaba haciendo portavoz de algún partido. No creo que nadie se haga ya ningún lío con usted a estas alturas. No. Sabemos que su crítica no iba porque usted de repente le hayan hecho una lobotomía y se haya escorado hacia el lado derecho, por decirlo vulgarmente. No. Yo creo que me moriré más o menos de centro izquierda, lo que se llama el socialliberalismo de Macron. Oiga, por ejemplo. Usted es un liberal, usted es un libre pensador, como yo, como tantos. Exacto. Y ¿sabe qué pasa? Que este es el peor país del mundo para que eso se entienda. No sé por qué diablos, pero eso, qué desgracia tenemos los que estamos en una coordenada ideológica como la de Enrique Calvet, a la cual, vamos, abrazo de forma entusiástica, porque es que es verdad, porque considero que es la única de las personas inteligentes. Hombre, muchas gracias. No, es verdad. Desgraciadamente... espero, voy a leer con atención los comentarios de YouTube esta noche, con todo el respeto a mis espectadores, porque oiga, aquí hay muchas sensibilidades. Y esto que estamos diciendo el amigo Calvet y yo no significa ser menos patriota que otros. Oiga, Calvet y a mí a patriotas no nos gana nadie. Lo repito, lo he repetido 25.000 veces. Ni traidores, ni antiespañoles, ni tal. No, tenemos una visión, en primer lugar, tenemos visión de Estado. Consideramos que el sistema es lo más importante, pero dentro de que el sistema y la garantía de la libre y ordenada convivencia con el respeto al ordenamiento jurídico, a la ley, a la Constitución y a la legislación vigente, que es lo fundamental, por encima de todo creemos en el individuo y creemos que la libertad es el valor supremo. ¿A qué sí, don Enrique? Para algunos seremos unos fascistas y para otros unos rojazos peligrosísimos. Qué desgracia. La libertad es el valor supremo, respetando la libertad del otro, es decir... Y el segundo valor, principio básico del liberalismo, la igualdad ontológica, es decir, no la igualdad económica, eso es un desideratum, no, sino que todo ciudadano, sea medio pensionista, trans, mujer, hombre, sea catalán, sea vasco, sea como yo ciudadano del mundo, todo ciudadano es igual ante la ley y tiene el derecho absoluto de que se le aplique la misma ley que a cualquiera de sus compatriotas. Joder, pues eso en España lleva un montón de años sin pasar, Enrique. Por eso digo que en España la izquierda no existe. Así de claro. Hay un Sancho Podemismo que es una cosa friki, revolucionaria, al servicio a veces de intereses extranjeros desestabilizadores y tal. Pero en fin, el PSOE que yo conocí, en el que estuve 3 decenios, si no recuerdo mal, eso ha desaparecido totalmente. Pero ha sido laminado en su esencia. Cuando yo fui el director del gabinete económico de UGT, pero cuando un sindicato que se llama de clase
Hace un montón de años, Enrique, no fastidies. Cuando hay todavía había gente honrada y ni robaban ni mataban, no me fastidies. Mi maestro José María Zuciaur, el propio Nicolás Redondo Padre. El propio Nicolás Redondo Padre, por Dios, que en 1985, como no le gustaba el decretazo de San Felipe González, dijo, ahí os quedáis, cogió la chaqueta, dejó el escaño y se fue. Eso era un tío que se vestía por los pies. Yo participé activamente la primera huelga y única realmente triunfadora huelga general que se ha hecho en España. La del 88, se refiere usted, la del 14D. Claro, pero porque estaban cargados de razón o porque había, en fin, y se trataba de proteger a los trabajadores. A lo mejor nos equivocábamos, lo que sea. Pero bueno, da igual. Lo que no se puede es permitir en una región de España que se humille, machaque a los más débiles, que son los charnegos. Eso desde un sindicato. Eso es lo que es la desaparición de la izquierda. Eso es repugnante. Pero así lo pienso. Sí, siempre recuerdo, y con esto terminamos, Enrique, que nos vamos ya de tiempo, como siempre, de boleta. Siempre recuerdo en este punto, no sé si lo he dicho aquí en esta cámara alguna vez o en este micrófono, en otros medios sí, si no, pues lo digo, y si lo he repetido ustedes me perdonarán, la lectura de un libro, hay muchos, imprescindible, César Alonso de los Ríos, La izquierda y la nación. Ahí está todo lo que acaba de explicar don Enrique Calvet, por activa, pasiva y perifrástica. Es un libro de 100 y pico páginas, lo leen ustedes en 2 tardes, de verdad, maravilloso. Y por un tipo que, hombre, no puede decirse que no conociera bien aquello, porque este venía del Comité Central del Partido Comunista de España y terminó muchos años siendo columnista de ABC. Un sabio, un gran hombre. César Alonso de los Ríos, que explica el sin Dios de cómo una ideología internacionalista, como es la izquierda, etcétera, etcétera, en su tradición histórica, ha terminado coyundada y encamada con las minorías burguesas, o no tan minorías, más engolfadas, más egoístas, más depredadoras de los fondos públicos y parte de los privados, pues como los criollos que querían la independencia de la metrópoli en la antigua América española en el siglo XIX, y estos han sido bendecidos y apoyados por la izquierda. Esto lo dijo Paco Frutos en las 2 manifestaciones que organizó Sociedad Civil Catalana, en buena parte de cuya fontanería tuvo muchísimo que ver mi querida Pilar Castellanos, que, mira, mañana, por cierto, me la traigo porque ya lleva muchas semanas sin aparecer por aquí. Lo dijo Paco Frutos, que habló también junto con Borrell al final de aquellas 2 manifestaciones. Paco Frutos, que no sabe nada de esto, saben ustedes, solamente había sido secretario general del Partido Comunista de España, que yo estaba aquel día en aquel congreso, cuando Anguita dijo: salud, camaradas, ha sido un honor ser vuestro secretario general, y le dejó el testigo a Paco Frutos. Ahí estaba yo, para que luego a mí me vengan 4 niñatos a dar clase, 4 niñatos de la profesión, que nadie me entienda mal, cuando voy a cenas o a sitios donde me invitan. Bueno, pues Paco Frutos, para alguna gentecilla, poco menos que era un fascista, por decir lo mismo que estoy diciendo yo, lo mismo que está diciendo el señor Calvet, lo que decía César Alonso de los Ríos en ese libro, y lo que dice mucha gente. No tenemos remedio, y como decía Ortega, lo que nos pasa es que yo creo que seguimos sin saber lo que nos pasa. Estamos en una nación en que ser español es fascista. Pues así, ¿cómo vamos a seguir adelante? Vamos al abismo. Claro, y como dijo Bismarck, y los debemos de tener de cemento armado, porque si después de no sé cuántos siglos de tratar de sacarnos los ojos y machacarnos entre nosotros no lo hemos conseguido, como dijo el canciller de Hierro, pues algo debemos de tener. Don Enrique, que ya le he entretenido, estamos en tiempo de descuento, más de lo que le prometí. Bueno. Como siempre, es un lujo hablar contigo, amigo, de verdad. Me tiraría contigo hablando hasta la 1 de la madrugada. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Hasta muy pronto, muchas gracias. Hasta pronto, Enrique. Invocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión este jueves, penúltimo día de la semana, y lo hacemos, como casi siempre, con un invitado de excepción, político, uno de nuestros mejores parlamentarios y, sobre todo y por encima de ello, gran amigo. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, la verdad. Estamos ya asentándonos de nuevo, los nuevos equipos, y la verdad es que muy bien, muy bien. Pinta bien, ¿no? Por lo que la información de la que dispongo, el nuevo presidente nacional del Partido Popular está conformando, pues está estructurando un partido, aparte de hacer los cambios o las reformas que él crea convenientes, para darle otro aire al Partido Popular, para dejar atrás una etapa en la que ya no vamos a entrar, pero bueno, pues que es agua pasada, para conformarlo, digo, como un partido preparado ya para gobernar cuanto antes, pasado mañana, el mes que viene. Sí, esta mañana, por ejemplo, pues en el curso de una reunión que hemos tenido con él, pues una serie de personas nos ha pedido eso, orden, disciplina,
pero sobre todo rigor. Es decir, que el Partido Popular no es un partido desordenado, ni asambleario, ni un partido que se mueva por pulsiones convulsas, como se estaba produciendo hasta ahora. Es decir, el Partido Popular es un partido de gobierno. Todo lo que tenemos que transmitir es nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra solvencia, y en eso yo creo que tenemos un rigor demostrado, ¿no? Los que hemos ocupado puestos de gobierno, la gente que nos ha ayudado siempre, y la verdad es que da gusto reencontrarse con muchos equipos que ha tenido el Partido Popular durante los últimos 20 años. Hemos podido cometer errores, que hemos cometido errores. Y yo he formado parte de algún gobierno del Partido Popular. Pero es verdad que la esencia del Partido Popular sigue siendo perfectamente reconocible, sigue siendo perfectamente identificable, que es la profesionalidad y la solvencia. Es cierto también que no puede basarse todo sencillamente en economía. Ya. España necesita librar constantemente la batalla cultural para poder preservar los vínculos y los fundamentos de nuestro sistema constitucional. Y eso yo creo que es la doble contrapartida que Feijóo quiere mantener, quiere lucharla y creo que va a ser presidente muy pronto. Pero está claro que una vez más, y ya van 3 o 4, en función de qué segmento cojamos en la reciente historia de España, en los que, bueno, no es una opinión, es que es un hecho. La izquierda deja vacía la caja y tiene que ser el Partido Popular el que vuelva a llegar al poder, el que vuelva a llegar a coger las riendas del gobierno para... Y esto no solamente hablamos de economía, hablamos de gestión. Mario Garcés ha sido en 2 ocasiones secretario de Estado, ha sido consejero de Economía y Hacienda de una comunidad autónoma, de la Comunidad Autónoma de Aragón, y sabe, pues probablemente más que casi nadie de esto. Al final es capacidad de gestión. Claro, yo siempre, ahora no, desde hace 5 o 6 años, por ejemplo, criticaba a Podemos y decía de ellos, también a nivel municipal, que su problema no era tanto el sectarismo que también, sino su impericia. Es decir, eran chicos que no habían manejado, digo chicos porque eran gente muy joven, el caso del Ayuntamiento de Madrid, no voy a dar nombres ya, de poco más que la paga de sus padres y de repente les cayó un distrito donde tenían que manejar 15 o 20 millones de euros de presupuesto. Pues no te digo yo a una directora general no, porque son funcionarias, pero a un secretario o a una secretaria de Estado. Tú has estado además en Fomento, que es el ministerio siempre que de largo tiene el mayor presupuesto, 30 y tantos mil, 40.000 millones de euros, y sabes de lo que te hablo, y no sabían qué hacer con ellos. Pero fíjate, yo pensaba que Sánchez también lo sabía. Quiero recordar una afirmación que hizo Sánchez en plena campaña electoral cuando ya se anunciaba un posible pacto con Podemos. Dijo, yo no puedo entregar determinados departamentos ministeriales a personas que tienen una impericia o una ineptitud natural para poder gestionarlos porque no saben ni lo que es un crédito presupuestario, ni lo que es un recurso público, ni saben lo que es un empleado público. Efectivamente, no puedes poner en manos de Podemos el Ministerio de Fomento, no puedes poner en manos de Podemos el Ministerio de Hacienda. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que pone en manos... Ha puesto el Ministerio de Trabajo. Sí, eso, el Ministerio de Trabajo. Y ojo, la sorpresa es que a quienes en principio entendíamos que había un perfil netamente tecnocrático con conocimiento, como es el caso de la vicepresidencia económica del gobierno, ha sido uno de los principales bluffs de este gobierno. Correcto. O sea, si lo que queríamos era realmente una gestión correcta, eficiente, eficaz y económica de los recursos públicos, ¿qué está pasando con los fondos comunitarios? Si este año solamente se ha ejecutado el 5% de todos los fondos comunitarios. Pero es que eso es tremendo. Para que el respetable nos entienda bien, simplificamos mucho el análisis, eso lo que quiere decir es que ha habido que devolver millones de euros a quien nos los había dado a fondo perdido porque este gobierno, cada uno de los departamentos, no sabía qué hacer con ellos. No ha sabido qué hacer con ellos. No ha sabido, pero se llama incapacidad de ejecución presupuestaria. Ahí está. Yo se lo he dicho alguna vez a Calviño en las preguntas que le formulo los miércoles. O sea, yo puedo discrepar de usted en términos ideológicos. Es verdad que no podemos compartir el mismo proyecto fiscal, el mismo proyecto presupuestario, el mismo proyecto económico. Evidentemente no. Por mucho que diga que tenemos que ser una unidad, no puede ser. A veces, oye, compartimos credo y a veces no compartimos credo económico. Ahora, lo que realmente se descuenta y debería ser es que la vicepresidenta económica del gobierno sepa ejecutar los recursos presupuestarios. Ahí no hay ideología, ahí lo que hay es pericia. Técnica. Y ha demostrado que no la tiene, y eso ya me empieza a preocupar más. Es decir, en la ideología no nos encontraremos, pero en la aptitud técnica, la aptitud profesional, la aptitud funcionarial, evidentemente deberíamos encontrarnos, y en ese sentido Calviño ha sido un verdadero desastre. ¿Y Escrivá? Escrivá me sorprende porque yo he participado con él muchas veces en mesas redondas. Porque, oye, cuando estaba en la IREF pensábamos que era alguien. Bueno, quiero recordar que llegó a decir el Partido Socialista de Escrivá que era el camarero de Montoro, que ya mucha gente se lo ha olvidado. ¿Sí? Cuando era presidente de la IREF llegó a decir el Partido Socialista es el camarero de Montoro. No, se equivocaron, es el camarero de Montero.
camarero de Montero. Nosotros no solemos insultar de esta manera, pero os habéis equivocado a la hora de hacer directamente las insinuaciones y las descalificaciones. Escrivá era un gran funcionario. Igual que lo era Marlaska, igual que lo era Margarita Robles. ¿Qué ocurre? Que cuando te nombran ministro hay un proceso de maquetización, te conviertes en un maqueto. O sea, tienes que defender a ultranza los principios y hasta los desafueros de quien te ha nombrado ministro, en este caso de Sánchez. Entonces se convierten a la causa política y acaban degenerando profesionalmente. Es el caso de Escrivá también. Nuestras informaciones, vuelvo otra vez, siempre digo que la autocita es una horterada, pero bueno, pues para que, como la ha visto casi toda España, salvo algunos, son de que Margarita está harta, no aguanta más. Margarita Robles, esto no es opinión, es información, le presentó su dimisión a Pedro Sánchez Castejón. Este le pidió que aguantara hasta después de la cumbre de la OTAN, y en julio, a lo mejor es en agosto, nosotros he dicho en julio. Mi compañero Fran Blanco Argibay, que tiene las mejores fuentes en defensa, es quien ha firmado esta información, y yo pues le ofrecí la plataforma y la he amplificado y la he completado, y que ello podría dar lugar a una crisis de más amplio calado en la que Pedro Sánchez se volvería a cepillar, pues como en la de hace un año, a los sanchistas, porque claro, los 5 comunistas no los puede tocar. Llegó a Ábalos y le dijo: presidente, si soy uno de los tíos más sanchistas que ha habido entre el cielo y la tierra, ¿por qué me cesas? Y por eso, José Luis, por eso, a Carmen Calvo, a Iván Redondo. ¿Tú ves a este gobierno quemado, no, achicharrado? Yo veo mucho cable pelado, mucho cable que ya ha saltado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál es el momento que utiliza Sánchez para desmontar el gobierno? Cuando considera que es útil para él, ¿no? Porque fijaos que... cualquier presidente. Cualquier presidente, sí, pero de una manera especialmente encarnizada. Esto es una especie de días de paja, perros de paja de San Peckinpah, que empieza maravillosa, y termina con una orgía de sangre espectacular. Totalmente. Aquí hay que disparar. Película de culto, no estamos en horario infantil, no. Pero recuperen la 1970. Perros de paja, y además efectivamente una escena que pasó a la historia. Tiene algunas escenas. Una escena que pasó a la historia de sexo. Con Dustin Hoffman y Sharon Tate. Una película maravillosa, seguramente la mejor película de Sam Peckinpah, que hizo efectivamente Gloria, pero para otro día hablamos de cine, ¿no? Otro día hablamos de cine. Pero es verdad, es lo que suele, fijaos, en la última reforma de gobierno, que ya muchos hemos olvidado, ¿no? O que mucha gente ha olvidado, prácticamente el único que dejó vivo de toda esa crisis fue a Marlaska, porque estaba muy quemado también. O sea, mató políticamente al ministro de Justicia, mató políticamente al ministro de Fomento, mató políticamente al timo mito de su gurú interno, que era Redondo, ¿no? Bueno, a Carmen Calvo. Que era su mano derecha, a todos los efectos prácticos. A todos, que ahora aparentemente arrastran pies todos los días en el Congreso de los Diputados. Lo cual demuestra que ese individualismo personalista, casi caudillismo puramente narcisista, que tiene Sánchez, es un cesarismo puro, es un césar o nada. O sea, o yo o nadie más. Es decir, yo me cargo a quien haya que cargarse. Porque es así, forma parte un poco de la psicopatía característica de un presidente que solo vive para mantenerse en el poder. Por lo tanto, seguramente le quedan 2 telediarios que son lo que dure la cumbre de la OTAN. Que, por cierto, veía muy pinturero a Pedro Sánchez posar hace 2 días en la cumbre de la OTAN. Pero quiero recordar que hace 2 años y medio, decía que el Ministerio de Defensa sobraba. Sí. Es decir, es que yo creo que... Y la policía, no. Lo que son los fundamentos del Estado liberal, da igual. Eso es lacracia. Luego le llaman autócrata y se cabrea. Es que no es un autócrata, es un ácrata, porque es que le da igual todo. Le da igual los fundamentos básicos del Estado liberal. Eso sí, luego si hay que hacerse la foto, se la hace. Se la fuma todo, pero como tiene mucho interés, ya lo hemos explicado en los últimos días, el caballero en la OTAN, pues creo que se ha excedido en un trato, bueno, pues prácticamente fuera de la mínima o de la obligada cortesía política. Creo que ha ido bastante más allá con el tío Stoltenberg, se le ha llevado 2 días a Quintos de Mora. Oye, ¿te acuerdas cuando insultaban a Aznar por utilizar Quintos de Mora y por el rancho de Ansar, por llevarse allí a Bush y tal? Este lo ha utilizado incluso para uso privado, para su familia. Por cierto, Quintos de Mora tiene un origen franquista, lo digo por aquí. Bueno, como la mayoría porque es patrimonio del Estado. Pero lo veremos un día ir al Valle de los Caídos con su familia a pasar la tarde. Y bien que le gusta ir a la Mareta, que se la regaló Hussein de Jordania, se la regaló al rey don Juan Carlos y tal, y al que insultan en todos los idiomas varias veces a la semana, pero sin embargo, oye, la Mareta creo que le encanta el personaje. Como voy a recordarlo, como diputado por Huesca también que soy, porque siempre toca hablar de mi tierra, porque la amo, el sábado pasado fue el Día de las Fuerzas Armadas en Huesca. Sí, señor. Le echamos de menos.
Es decir, Sí, echamos señor. de menos al presidente Yo del también, gobierno. porque en Huesca sois bravos y en Huesca pues probablemente... Podría haber habido problemas. Podría haber ya, habido algún problema. Pero sin embargo, claro, era una foto enlatada de la OTAN, no hay ningún problema. A pesar de que demostraste en alguna etapa de tu vida que eras antimilitarista como Zapatero, ¿no? Pero claro, te esperábamos todos en Huesca para aclamarte, evidentemente, y además lo digo de verdad con amor. No pasa nada. Ahí estaba Marlaska, ahí estaba Margarita Robles y estaba Pilar Alegría. Faltaba Sánchez. Pero Mario, tú que tienes experiencia cinematográfica y sabes de esto porque has participado ya en unos cuantos rodajes, es que Sánchez ya no está para él. Sánchez ya no está para la vida real, está para la ficción. Sánchez está en su serie. Totalmente. Está en su serie. Es un poco Y además sabes poltergeist. que viaja en AVE y en Sí, Albia, claro. es como el cura, el reverendo de Poltergeist, ¿no? Ese que aparecía, intentaba ir, ¿no? Y no saber dónde estaban los... Es una cosa rara, ¿no? Y algunos ministros, como la niña del exorcista, ¿no? Que le ha girado la cabeza y lo que pensaban hace... Ministra o ministro. Lo que pensaban hace 4 años ahora ya es todo lo contrario, ¿no? Es el ocaso de los dioses. Yo creo que ellos son conscientes de que están en el último cuarto del partido y que este partido ya no lo remontan de ninguna manera. Pero me preocupa porque estos no les gusta morir pacíficamente desde el punto de vista político. O sea, se van a revolver de la peor manera posible y vamos a evitar, evidentemente, que esos últimos meses de vida política hagan algún tipo de trastada que sea irreversible para la economía y para la situación política de este país. Mario, quedan menos de 24 horas ya, son casi las 11 de la noche, quedan menos de 24 horas para el arranque oficial de la campaña electoral en Andalucía. Va a haber un antes y un después del 12J, o sea, del 19J, perdón. Hombre, yo creo que marca 2 cosas. En primer lugar, la consolidación de un proyecto local, un proyecto regional, por parte de Juanma Moreno. Es decir, yo creo que en ese sentido Juanma Moreno ha demostrado que con una forma de gestión pública y política se podía invertir años, décadas de lo que era una especie de régimen apaciguador del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, los andaluces han descubierto, y en ese sentido se ha demostrado una madurez maravillosa. Que había de la vida sociedad fuera del andaluza, socialismo. Que había vida y que era una vida también placentera y que no era una Y que era vida, mejor, y como que era- los alemanes exacto, que saltaban el muro. Y que no era una vida clientelar y que se podía crecer Sí, hombre. y que Andalucía comenzaba a ser ya una potencia dentro de las propias economías regionales españolas. Por favor, por lo tanto, por favor. enhorabuena. Con lo rica que es Andalucía. Y por lo maravillosa. favor, La y lo gente tan maravillosa que es. yo me gusta mucho. que 40 mucho. años, 37 años sufriendo ahí la Así bota es. del socialcomunismo. Pero además una bota que lo que hacía era estrangular el potencial de desarrollo que muchos alcaldes han desarrollado. O sea, yo he visto transformarse Cádiz, he visto transformarse Málaga, he visto transformarse Almería, grandes Oye, ciudades. Málaga es una maravilla. Voy a empezar a hacer propaganda de Málaga, y de propaganda Paco, de y de su Málaga alcalde. y de Paco de la Torre, Claro, pero maravilla. oye, Málaga, ya hablaremos un día de Málaga, largo y tendido. Y luego, además de eso, quiero decir que bueno, que es el primer punto electoral de encuentro de Feijóo. Es decir, es verdad que parte del resultado De hecho, mayoritariamente... arrancáis campaña en Málaga, me parece. Sí, arrancamos Arrancáis campaña en Málaga, el Málaga, Partido todo eso, Socialista. Juan Mar de Málaga. Y Claro, etcétera, el tenemos. PSOE lo hace en Jaén, Macarena Olona en Granada y en Jerez me parece que adelante Andalucía. Y quiero decir y algo, Ciudadanos. en favor de Vox y en favor de Macarena Olona, a la que ya sabes que quiero mucho personalmente lo sé, desde tienes hace aprecio. muchísimos años. Y ella a ti también. Sí, es un aprecio recíproco, Es recíproco. es un aprecio intelectual, la quiero mucho, que la voy a echar de menos en el Congreso de los Diputados, que inauguró una forma de parlamentarismo que ya no va a volver a existir. A veces histriónico, a veces excesivo, pero yo me divertía. Confieso que había momentos que me tenía que contener, incluso cuando ya acababa me miraba y me guiñaba el ojo y luego hablábamos. Que va a obtener. Yo espero que quede segunda, de verdad, evidentemente. Hombre, el Partido Popular segunda quedará va a quedar, primera. Mario, no me fastidies. Por eso, ¿no? Que Segunda quede va a segunda. quedar. O sea, que adelante al Partido Socialista. Segunda va a quedar y deseo, desde luego, lo mejor en una campaña que para ella, desde luego, es un reto en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos para poder hablar. Ciudadanos se multiplica por 0, ¿no? Sí, 0 por 0 es 0. Hay algunas encuestas que les dan 1, le da a Juan Martín el diputado por Málaga, porque ellos se presentan también por Málaga. Sí, Hicieron la proyección porque pensaban que en Málaga podían obtener resultado mejor, no por Sevilla. Y la verdad es que yo creo que van a hacer. Es una pena. O sea, yo confieso que con Ciudadanos he tenido muy buena relación, quizá por mi impronta liberal, Yo también. porque ellos se han apoderado del liberalismo cuando yo soy un liberal en el Partido Popular. Incluso hay liberales en Vox. O sea, esto no es una especie de patrimonio privativo. Hay liberales en Vox. No es un patrimonio privativo de Ciudadanos, pero me da pena porque había grandes políticos y grandes profesionales que dieron parte de su vida a la política durante varios años, ¿no? Desgraciadamente, el personalismo,
la creación de personajes, el no control de los personajes que han devorado a las personas, hicieron que el proyecto político acabara sucumbiendo, y es una pena. Eso y el no tener un proyecto, Mario, el sacar el dedo todos los días, ver por dónde sopla el aire y ora PSOE, ora PP, ellos lo revestían de un cierto lacito y de un cierto ropaje pseudointelectual / político, en función del cual nosotros somos pues lo que a mí me hubiera gustado que hubieran sido. Por eso durante un año y medio, cuando allá por el 2014, 2015, las últimas entrevistas que yo le decía a Albert Rivera, antes de dar el salto a Madrid, 2013 mejor dicho, le distribuía una el otro día a los amigos que le hice para un diario en papel que desapareció, cuando estaba meditando dar el salto a Madrid, yo era de los que me llegué a creer que iban a ser como los liberales alemanes, Handel y Keynes, ¿te acuerdas? Siempre tenían un 5%, pero tal. Pero este no era el caso. Al final la gente acabó percibiendo, voy a ser suave, que se arrimaban al sol que más calienta. Sí. Ahora pacto con el PP, ahora pacto con el PSOE, y al final dices, y cada 6 meses hacían un congreso, hacían un cónclave, hacían ahí un summit de estos y decir, bueno, ahora vamos a ser un poquito más socialdemócratas, bueno, ahora vamos a ser un poquito más liberales, bueno, ahora vamos a ser socioliberales, y al final el respetable no sabía lo que era. Les ha matado no el nihilismo, sino el relativismo. Eran un poco pirandelianos, ¿no? Eran políticos en busca de autor. Había que buscar un autor que les escribiera su guión político. Había mucho más de 7, no fastidies. Había más de 7. Ahí todos querían. Como también digo una cosa, tuvieron muchas virtudes Ciudadanos y todavía las tienen, pero tuvieron muchas virtudes, y una es que prácticamente todos los grandes líderes políticos de Ciudadanos no vivían de la política, no venían de vivir de la política. Es decir, no se había profesionalizado la política como los partidos tradicionales, que eso hay que reconocerlo, las cosas hay que reconocerlo. Y eso era un valor, como lo tiene Vox en eso, que la mayor parte de la gente ha venido, oye, con interés político y con interés de hacer las cosas bien, ¿no? Sí, ahí tenías a Garicano, que era profesor en Londres, de London School of Economics. O Marcos de Quinto, que Marcos de Quinto, que tiene la vida resuelta, fíjate, para 7 generaciones. O Girauta, que mira qué necesidad tenía. Carlos Girauta, que no necesita la política para vivir. Estaban todos, y además grandes amigos todos, y de verdad que en ese sentido, está claro. Incluso yo con ellos habíamos hecho hasta trabajos. El propio Villegas, Rivera, oye, pues abogados de profesión, pues totalmente, un bufete, un despacho, lo que sea. Totalmente, pero es una pena que en un momento, por no diseñar un marco razonable y predictible de lo que tenía que ser su proyecto político, pues la verdad es que al final la gente dejó de creer en ellos, ¿no? Rivera lo hizo, Rivera se lo cargó. No solo Rivera, ¿no? Tampoco debemos ser injustos con el personaje. Bueno, es el mito timo de Moby Dick. O sea, el personaje era un gran personaje político, pero él mismo se consumió. O sea, hay personajes que se consumen en sí mismos. Yo alguna vez lo he dicho a Macarena Olona, que no se consume a sí misma porque es una gran persona y corren el riesgo por sobreactuación o por desorientación de consumirse. La política es un ejercicio muy difícil porque estás expuesto permanentemente al fuego de la percepción externa. Tienes que saber combinar el diésel, saber que eres una persona que va asentando cómo eres, tu perfil, pero cuidado como te consumas rápidamente con sobreactuaciones o excitando excesivamente los sentimientos. Puedes morir. Tú lo has dicho de una forma muy elegante porque eres un caballero. Yo voy a utilizar una frase un poquito más. Macarena Olona creo que corre un grave riesgo, y algo más que un grave riesgo, de ser devorada por su propio personaje. Y no tengo nada en contra de ella, contrariamente a lo que le deben de susurrar gentes envenenadas que tiene alrededor. He podido a lo mejor hacerle alguna crítica en una red pública en los últimos meses, pero me parece una respetabilísima, creo que ha sido una brillante parlamentaria, creo que como abogada del Estado es incontestable. Si no se lo digo, siempre que viene por aquí se lo digo, porque si no reviento, cómo os gusta a los opositores. No, y además es que vosotros. Macarena era abogada del Estado, entre otras cosas, en el País Vasco, en el puerto de Pasajes. Sí, señor. Era secretaria del Consejo de Administración del puerto cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento. Entonces la conozco muy bien. ¿La conociste desde aquella época? La conozco. Anda. Y era muy activa cuando yo era vicepresidente. Era muy activa y tenía un par de narices, que era un sitio duro para estar. Yo podría contar cosas, lo que pasa que por secreto profesional no puedo contarlas, pero que era activa, sí. Era la época que Edmundo y yo montamos un sindicato de funcionarios y ganamos las elecciones. Para fastidiar a comisiones y UGT y les ganamos las elecciones. Comisiones. Oye, no te voy a robar más minutos, Mario. No voy a ser original, pero a quien se sienta en esta mesa o pasa por esa pantalla, se lo pregunto. ¿El figura va a terminar la legislatura o no? Ya sé que va a hacer todo lo posible.
Segundo, ¿va a ser el cabeza de cartel o se confirma la especie de que no se va a presentar contra Feijóo en unas elecciones, que le va a ganar Feijóo? Mira, puedo hacer un ejercicio de especulación si me pongo en su cabeza. Saca la bola. Sí, pero yo la bola aquí, yo no estoy a las 2 de la madrugada todavía, la sacaría y luego vendría el programa de sexo. Yo no, eso no. Directamente está. Tenemos un tarot. Tenemos un tarot por ahí podemos echar. Esto es más la Ouija de Sánchez, no, Antonio Ouija. Saca la Antonio la Ouija y vemos a ver qué. La Ouija es peligrosa, no sí. se la recomiendo a nadie, que a veces pasan cosas raras. Pero a lo mejor sale la voz de Zapatero diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, que tiene voluntad de acabar, no tengo ninguna duda. Entre otras cosas, porque el Partido Socialista está en descomposición. Y si ahora convoca elecciones, sabe que las pierde. Y sabe que no tiene ninguna opción de gobernar. Entonces, ante esa situación, va a intentar provocar rebotes de posición de electorado, que no lo va a conseguir. Por lo tanto, no tiene ningún problema en destrozar el Partido Socialista Obrero Español. Lo digo para los socialistas que nos están viendo ahora mismo. Os están destrozando el partido. La mitad de los votantes lo sabe. Os están destrozando el partido. Y me gustaría saber quién va a retomar las cenizas de este partido. Porque el que la retome tendrá que volver otra vez a reconfigurar el socialismo de los años 80 y 90. Porque el socialismo de los últimos 20 años ya no va a valer. Qué bueno es Mario Garcés y qué acostumbrado está a los medios, porque ha dejado la reflexión final y además ha mirado a la cámara, a su cámara. Antonio, mira a Antonio. Ha mirado a Antonio para darme el titular. Don Mario Garcés San Agustín, un placer como siempre, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, gran amigo. Gracias, Mario, por haber acompañado esta noche y por haberte acercado aquí. Claro. Y gracias también a todos vosotros, a todos ustedes, por habernos acompañado una noche más en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Mañana viernes, último día, más noticias, os las contaremos. Cuidaos y hasta mañana.